Doy gracias a Dios porque puedo dedicar el tiempo para grabar este tema. Estamos hablando acerca del el capítulo 20 del libro de Éxodo, donde estamos haciendo un estudio del decálogo, de la ley de Dios, tal y como Dios la pronunció a los israelitas cuando estaban reunidos en el Sinaí. Hemos dedicado eh, más de un tema para hablar acerca de este primer mandamiento. En esta ocasión vamos a tratar otro aspecto que tiene que ver con este primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos ante mí. Lo que vamos a tratar hoy es yendo ya al final de la historia de Israel, pero ya no de todas las 12 tribus, sino del reino de Judá. Lo que vamos a tratar tiene que ver con el reino de Judá, de los judíos, porque ya el reino de Israel se había dividido en dos reinos, ya el reino de Israel para este tiempo no existía. Los asirios se los habían llevado. En el trayecto del día en que Israel se está estableciendo como una nación y Dios está promulgando los 10 mandamientos, está proclamando el decálogo, a esta ocasión en que los israelitas judíos, el reino judío, se le sigue llamando Israel al reino judío, pero es la parte del sur, el reino de Judá, que también le vamos a llamar de aquí en adelante Israel, porque así se llama todavía el reino de Israel, no se llama el reino de los judíos, sino de Israel. Bien, desde el inicio de la proclamación de los mandamientos, del pacto que Dios hace con los israelitas, a este momento que vamos a tratar ahora acerca del final ya de la historia del pueblo judío, del reino de Judá, iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Nabucodonosor estaba combatiéndolos para destruirlos y llevarlos cautivos, lo que al fin sucedió. Pero lo que queremos hacer ahora es hablar de las condiciones espirituales que tenían los judíos, que tenía el pueblo de Israel en este momento en que nos estamos refiriendo. Porque de lo que vamos a notar ahora que sucedía con Israel, vamos a ver que también tiene que ver con el pueblo de Dios en la actualidad. En nuestro análisis del primer mandamiento, ya hemos notado que Lucifer se convirtió en diablo y trató de ocupar el lugar de Dios y que la adoración no se le diera a Dios, sino a él. Hemos visto que cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos fue engañada Eva por la serpiente, o sea, por Satanás. También ellos codiciaron la idea de llegar a ser Dios
que ellos serían Dios. Vimos esto y también notamos en el tiempo de Jesús que Jesús enseñó que había que amar a Dios más que a padre, madre, más que a la familia, porque en este caso la familia podía ser un Dios ajeno, un Dios que tendríamos aparte de Dios o que reinaría solamente dejando a un lado a Dios. Eso estuvimos tratando. Ahora vamos a ver otra razón por la que el pueblo de Dios llegó a estar en la apostasía, donde una mitad fue llevada cautiva y destruida, y la otra mitad estaba por ser llevado cautivo también, porque ellos habían desobedecido a Dios. El primer mandamiento tiene que ver con esta desobediencia que estamos señalando. No tendrás otros dioses o dioses ajenos delante de mí. Tuvo que ver con eso y actualmente, donde la iglesia de Dios está en camino de este mundo de pecado a la Canaán celestial, también tenemos que enfrentar la misma situación. No vamos a presentar todos los aspectos porque en los mandamientos que vienen a continuación vamos a analizar otras cosas que están bien relacionadas con esto. Pero aquí estamos hablando ahora de ídolos, perdón, no de ídolos, de Dios ajeno. No tendrás Dios ajeno, otro Dios delante de Dios. Solamente nuestra obediencia y nuestra adoración deben ser dados a Dios. ¿Cómo cayó Israel? Vamos a leer en Isaías capítulo 1 una serie de versículos que nos va a decir por qué Israel cayó. Solamente estamos tratando en este tema, solamente estamos tratando en qué cayó, no estamos haciendo un estudio analítico de este capítulo de Isaías, sino lo que vamos a tratar directamente, qué cosa llegó a ocupar para ellos el lugar de Dios. Los israelitas estaban familiarizados con la palabra de Dios porque el Espíritu Santo usó, hasta este tiempo del Antiguo Testamento, usó israelitas para dar, como profeta, escribir los libros de la Biblia. También, aunque Balaán dijo algo, pero lo escribió Moisés, así que fue escrito por los israelitas. El pueblo de Israel no solamente había recibido la Biblia, el Antiguo Testamento, hasta ese tiempo, porque se escribió más del Antiguo Testamento después de esto, pero se estaba escribiendo la Biblia y la voluntad de Dios ya se conocía, había que seguirlo. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel, y no solamente le dijo, sino que le dio una serie de elementos que les ayudarían para que ellos fueran fieles a Dios. ¿Cuáles son esa serie de elementos? Le dio la proclamación de la ley de Dios, el Decálogo. Dios lo escribió 2 veces sobre tablas de piedra. Dios le dio todas las instrucciones
a través de Moisés y los israelitas se establecieron como una nación para obedecer y seguir a Dios. En esa misma ocasión, Dios le da a los israelitas la orden para que ellos hicieran un santuario. Y en ese santuario Dios les estaba enseñando de una forma ilustrada, de una forma vívida, entendible para el ser humano, lo que Dios estaba haciendo para salvar a la humanidad. Y todos los rituales y todas las fiestas, todo lo que se hacía en el santuario, estaba señalando lo que Dios estaba haciendo e iba a hacer para salvar al ser humano. Como que los israelitas se acostumbraron a los rituales, se acostumbraron a la reverencia del arca, se acostumbraron a los sacrificios de animales, al incienso, a la oración, a la solemnidad. Llegó un momento para ellos, y esto fue lo que los puso en peligro, en que se confundieron y llegaron a pensar que todos esos rituales y todos esos simbolismos y todas esas fiestas, todas esas reuniones, todos los sábados, llegaban a ser el mismo Dios, no un representante de Dios. Todas estas cosas llegaron a ser un Dios ajeno, un Dios que los israelitas tenían aparte de Dios. Lo adoraban y eso lo llevó a su destrucción y los llevó también a que cuando el Mesías vino, ellos rechazaron al Mesías porque siguieron los conceptos y los análisis, los pensamientos que ellos tenían y que no estaban de acuerdo con la obra que Jesús estaba haciendo en la tierra. Y por eso Israel fue engañado. Pero la lectura que nosotros vamos a tener, y de paso explico una vez más, solamente por arribita, lo que nos interesa es este aspecto de los ídolos, pero que hay muchas cosas más que estudiar que no las vamos a mencionar ahora. Después de todo esto que he dicho, que tiene que ver con el tema que estamos tratando de no tener dioses ajenos delante de mí, vamos a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 1, algunas cosas donde tenemos obligatoriamente que prestar atención, porque parece como si hubiera una contradicción, que no hay contradicción. La contradicción está en hacer mal las cosas que Dios dice. Pero en la palabra de Dios hay claridad para poder conocer el mensaje que Dios nos está enviando. Entonces, eh, leemos en Isaías capítulo 1. Yo voy a comenzar leyendo el versículo 10. Iba a comenzar en el 11, pero quiero comenzar con el capítulo 10 para que nos demos cuenta a qué grado de apostasía había llegado el pueblo de Dios, cuán confundidos estaban y cuánto de mal estaban haciendo en su obra, porque en vez de representar a Dios, el pueblo de Dios y a Dios que viene a salvar a la humanidad,
ellos actuaron de una forma completamente distinta. Cuando Isaías recibe este mensaje, él recibe el mensaje que Dios le da bajo la inspiración y lo recibe de esta manera. Leo Isaías capítulo 1, versículo 10. Gobernantes de Sodoma, oíd palabras del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. En vez de dirigirse al pueblo de Israel como los gobernantes de Israel, aquí se ve que se está haciendo alusión también a los dos reinos, en este caso, el reino de Judá, el reino de Israel, pero en conclusión, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y los está comparando con Sodoma. Y Sodoma y Gomorra habían sido las ciudades que Dios destruyó por la maldad que ellos tenían y por haber seguido la maldad y haber dejado lo que Dios quería que ellos conocieran y que el mundo conociera de la salvación de Dios y la salvación para todo el mundo. Y entonces sigo leyendo y vamos a ir analizando, no un análisis, repito, profundo, sino acerca del tema que tratamos. Dice el versículo 11, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y todo lo que Israel estaba haciendo estaba envuelto, estaba permeado por todas estas cosas. Y ahora Dios está diciendo que Él no lo quiere, pero nos vamos a asombrar porque es que no lo quiere. Dice el versículo 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos? ¿Venís a presentaros ante mí para hollar mi santuario o mis atrios? ¿Quién pidió esto de vuestras manos? ¿Vienen a hollar mis atrios? Nosotros recordamos y lo vamos a estudiar bien profundamente. Vamos a estudiar el santuario, dedicaremos tiempo a esto, que tiene que ver con esto que estaba sucediendo. Pero Dios le está diciendo que eso no lo pide, que por qué ellos hacen eso, que está hastiado de esas cosas. Versículo 13. Bueno, voy a leer el 12 y el 13 y el 14. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando venís a presentaros ante mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, sábado, convocar asamblea, no los puedo sufrir. Vuestras fiestas son una iniquidad. Todo esto era el eje central del culto de los israelitas. Y Dios le pedía. Ahora Dios le está diciendo que está hastiado de todo eso. Versículo 14. Detesto vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes me son gravosos. Cansado estoy de soportarlas. Todo aquel ritualismo le era gravoso y cansado estaba de soportarlo.
Cuando extendéis vuestras manos para orar, esconderé de vosotros mis ojos, aunque multipliquéis las oraciones, no las escucharéis. Llenas están de sangre vuestras manos. Dice el versículo 16, 17, lavaos, limpiaos, quitad de mi vista la iniquidad de vuestras obras. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad justicia. Restituid al agraviado. Defended al huérfano. Amparad a la viuda. Versículo 18 en adelante. Venid entonces y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis obedecer, comeréis el bien de la tierra. Si rehusáis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Todo este mensaje es el mensaje de Dios para Israel. Israel, en apariencia, estaba haciendo todo lo que Dios le mandó que hiciera cuando hizo esta solemne convocación en el Sinaí y cuando Dios estaba estableciendo al pueblo de Israel como una nación santa para enseñar al mundo el plan de la redención. En la práctica era la misma cosa, los mismos sacrificios, los mismos rituales, las mismas fiestas solemnes, el mismo santuario, la adoración del sábado y de los sábados ceremoniales, todo era lo mismo. ¿Cuál era la diferencia? El pueblo de Israel se acostumbró tanto a hacer estas cosas que perdieron la visión para entender lo que estaban haciendo. Llegó un momento que en vez de ser todo esto un simbolismo que representaba lo que Dios estaba haciendo para salvar a Israel, llegó el momento que para los israelitas Dios era el santuario, Dios era los rituales, lo que ellos estaban haciendo era como si fuera para Dios mismo, aunque sí es para Dios cuando se toma como Dios lo está enseñando. Pero el diablo les cegó el entendimiento y llegaron ellos a pensar que todo lo que hacía, ese era el Dios verdadero. La confusión que el Dios verdadero estaba mandándoles a hacer todas estas cosas que les ilustraban lo que Dios estaba haciendo para salvar a la humanidad. Llegó un momento que la confusión fue tal que el arca era como si fuera el Dios mismo. Solo voy a mencionar, si usted tiene interés en esto que voy a mencionar ahora, le voy a decir dónde usted lo puede estudiar. En Primera de Samuel, en el capítulo 5. Ya puede comenzar a estudiar ahí, además en toda la historia de los libros de Moisés. Pero me refiero aquí a cuando los filisteos y los israelitas pelearon. Y los israelitas dijeron, hemos perdido porque el arca no está con nosotros, Dios no está con nosotros. Y entonces fueron a buscar el arca. Y cuando trajeron el arca,
Ellos estaban en su mente trayendo a Dios a pelear en favor de ellos. Y formaron una algazara tremenda, un ruido, una fiesta tremenda, porque Dios estaba con ellos. Pero no era Dios, era solo ese mueble que Dios lo dio como símbolo de lo que Dios hace para salvarnos. Los mismos filisteos, cuando oyen el escándalo, porque se convirtió en un escándalo, dijeron, ¿qué pasa en el campamento de Israel? Dijeron, no, los dioses de Israel, Dios de Israel está en el campamento, hablando del arca. Confundieron todas estas cosas, la confundieron con Dios. Por lo tanto, ellos estaban adorando, tenían dioses ajenos delante de Dios. Llega un momento en la historia de Israel que los mismos rituales, las mismas enseñanzas, para ellos era Dios. Perdieron de vista lo que representaba. Y por esta causa, Dios le dice todas estas cosas. Está cansado de todo, porque a través de todas esas cosas ellos debían ver a Dios que venía a salvar a la humanidad. Y Dios los está rechazando aquí. Noten, haciendo lo mismo, pero en su mente estaban sirviendo a Dios. Estaban siguiendo lo que era correcto, pero estaban completamente equivocados, porque eso no era Dios. Dios es el creador del universo, Dios es el creador de la vida, de todo, porque Dios es el que da la vida, pero el pueblo de Israel se confundió y por eso fue desechado. Estas cosas las seguiremos estudiando porque vamos a mezclar con otros mandamientos que tienen que ver con esto. Nuestro estudio lo llevamos hasta este momento. En el próximo estudio vamos a hacer el mismo análisis, pero pensando ahora en la iglesia cristiana, en nosotros, en el tiempo en que estamos viviendo. Pido a Dios que nos ayude para que nosotros no confundamos y nuestra adoración y nuestra petición y nuestra gratitud sea al Dios verdadero, creador y sustentador de todas las cosas. No en que caigamos en el error de creer que el símbolo es el verdadero Dios. El verdadero Dios es el creador, Cristo que vino a morir por nosotros, Dios que dijo, hagamos al hombre. Ese es el verdadero Dios, que no debe confundirse nunca con otro Dios que se pueda hacer. Bien, comparte este tema con otras personas para que también puedan ser beneficiadas. Nos vemos en nuestra próxima grabación.